Capítulo 14. Casi yacía en el suelo, con la mejilla cortada y cubierta de sangre seca, una ceja partida y los ojos apenas abiertos. Su varita había caído a varios metros de distancia. La cabeza le palpitaba, el mundo le daba vueltas. Frente a ella estaba Albus Dumbledore, con la varita aún en alto y el rostro endurecido por una mezcla de culpa y convicción. Había perdido la cabeza, eso estaba claro. Y, aún así, seguía creyéndose el héroe de su propia historia. La energía del hechizo que había lanzado aún crepitaba en el aire, hasta que fue devorada por una ola silenciosa. Un estallido de magia pura atravesó el lugar. Dos figuras aparecieron con el agudo crujido de la magia desatada. Harry y Hermione. ¿Qué demonios le hiciste?, rugió Harry, lanzando a Dumbledore contra la pared con una oulide de poder puro. El anciano rodó por el suelo, su varita cayó y Harry se preparó para abalanzarse sobre él nuevamente. Casi se sentó lentamente, confundida, observando el caos. Hermione. Harry casi. Hermione corrió a su lado y le tomó la cara con suavidad. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Harry todavía jadeaba y sus ojos ardían de rabia. Harry, gritó Hermione. Harry la escuchó, pero su atención permaneció en maldecir a la escoria frente a él que aún respiraba. Si no regresas aquí ahora mismo, te enviaré a volar personalmente, amenazó la bruja, sabiendo que la atención de Harry estaba en otra parte. Estoy a punto de matar a alguien, Hermione. ¿Podemos hablar luego? Sí, lo que tú digas. Casi esa confundida. Ven aquí. A regañadientes, Harry se acercó. Sin apartar la vista de Dumbledore, ordenó a los abuesos, conténganlo. Y ya que están, traigan a Grindelwald. Ese viejo chismoso probablemente esté escuchando. Harry caminó lentamente hacia Cassie, se arrodilló a su lado y le acarició el cabello con una ternura que rozaba la violencia. ¿Te duele la cabeza, pequeña?, susurró. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Cassie asintió levemente, con un torrente de lágrimas derramándose de sus ojos. Estaba confundida, pero al verlas, supo que estaba a salvo. Hermione sacó un pañuelo y limpió con cuidado la sangre de la ceja rota. Luego, sin decir palabra, se volvió hacia Dumbledore. El anciano dio un paso atrás. Perebel, no lo entiendes. Ella se negó a escuchar y es culpa tuya. Ustedes son los culpables de todo. Son unos manipuladores. ¿Y no lo eres?, respondió Hermione, con la voz vibrando de furia contenida. Su magia empezó a irradiar calor, haciendo temblar los muros de piedra. Harry se levantó lentamente. ¿La tocaste? Sus palabras fueron una oración. Dumbledore lo miró con incredulidad. ¿No deberías estar aquí? ¿Cómo llegaste? Esto no es posible. Harry levantó la mano. La varita de Dumbledore voló hacia él, y en el aire, se desintegró en una nube de ceniza. Ambos ancianos, Dumbledore y, desde su celda, Grindelwald, se quedaron paralizados por la sorpresa. La varita de Saúco, susurró Grindelwald. La varita del maestro, no es la primera vez que un manipulador se derrumba bajo el peso de un juicio justo, respondió Harry. Y tú, Dumbledore, acabas de apresurar tus últimas horas. La habitación se llenó de un zumbido creciente. Hermione dio un paso al frente. Manipulaste a niños. Justificaste sacrificios. Te escondiste tras una fachada de benevolencia mientras permitías que generaciones sufrieran por tus visiones. Solo quería protegerlos. Soy el único que puede guiarlos por el camino correcto, dijo Dumbledore, desesperado y con la voz quebrada. ¿Con pelices? ¿Con maldiciones? Hermione se acercó tanto que él se tambaleó hacia atrás. La tocaste. Eso no lo perdonamos. Dumbledore abrió la boca para hablar, pero un rugido surgió del suelo. Un crujido mágico rasgó el aire. De las sombras emergieron figuras encapuchadas, altas, con capas negras que parecían absorber la luz y ojos sin pupilas. Grindelwald se quedó sin palabras. Una visión poco común. Dumbledore miró con verdadero pánico por primera vez en décadas. ¿Qué son?, tartamudeó. Harry giró lentamente la cabeza. Para ti, solo cadenas. Tu verdugo está ante ti ahora. Los abuesos se desplegaron en silencio. Uno se arrodilló ante Cassie, quien le devolvió la mirada con miedo contenido. Otro agarró a Dumbledore,
envolviéndolo en cadenas negras que parecían no estar forjadas con ningún metal mortal. Dumbledore intentó gritar, pero su voz se ahogó. Hermione se agachó junto a Cassie. Se acabó. No tendrás que volver a verlo nunca más. Cassie lameó. Sus ojos, aún doloridos, se llenaron de lágrimas. Asintió. Gracias, por venir. Harry puso una mano en el hombro del adolescente. Su voz era más suave esta vez. Siempre iremos por ti, siempre. Lamento que te haya tocado. Detrás de ellos, los perros desaparecieron, encadenando a Dumbledore. La prisión de Normengard permanecía envuelta en sombras, con un tenso silencio flotando en el aire. Casi, aún en el suelo, respiraba con dificultad, con las manos temblorosas aferradas al abrigo de Hermione, quien permanecía a su lado conjurando pequeñas runas curativas alrededor de su sien. Harry se arrodilló a su lado, observándola con constante ternura. ¿Qué pasó?, susurró finalmente Cassie, con la voz quebrada y los ojos fijos en la celda vacía donde Dumbledore una vez estuvo amenazándola, ahora desplomado en el suelo encadenado. Hermione intercambió una mirada con Harry. Él asintió. Dumbledore te durmió y te trajo a esta prisión, dijo con calma, aunque tenía la mandíbula apretada. Quería usarte como cebo, o algo peor, pero ¿cómo lo supiste?, preguntó Cassie, con la voz apenas un susurro. Harry sonrió, la ironía brillaba en sus ojos, porque el anciano daltónico dejó un rastro tan obvio que hasta un troll borracho lo habría notado. Desde el suelo se elevó una voz débil pero indignada. No soy daltónico. Esa es una acusación absurda e infundada. Era Dumbledore, todavía atado por cadenas oscuras, mirando hacia ellos desde el lugar donde los perros del infierno lo habían dejado, con su túnica rasgada y su orgullo herido. Desde su celda, Grindelwald dejó escapar una risa que resonó en las paredes. ¿Daltónico? Por todos los fuegos fatuos de Abelén. Es lo mejor que he oído en siglos. El viejo daltónico. Harry suspiró dramáticamente. Te envié un guardaespaldas, dijo, señalando a uno de los sabuesos del infierno que permanecía inmóvil detrás de Cassie. Uno de ellos. Te vigiló desde las sombras en cuanto saliste inconsciente del castillo. Los ojos de Cassie se abrieron con incredulidad. Eso fue lo que sentí, una especie de sombra gélida, como si me estuvieran observando. Exacto, asintió Hermione. Era su forma de estar cerca sin asustarte, aunque, claro, nos alertaron en cuanto desapareciste del mapa. Dumbledore gruñó y su voz se hizo más aguda. No tienes ni idea del daño que estás causando. Soy el mago supremo. Soy el luz guía del mundo mágico. El único que puede derrotar a Voldemort. Yo. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. Hermione se giró lentamente para mirarlo, sin molestarse en ocultar su cansancio. Levantó una mano con un pequeño movimiento de muñeca. Un hechizo brilló entre sus dedos. Silencio, y sufre, dijo ella, sin emoción. Dos rayos salieron disparados, uno hacia Dumbledore y otro hacia Grindelwald. Ambos hombres se retorcían con gritos ahogados, con el cuerpo contorsionándose bajo un hechizo de dolor innegable, aunque no letal. Casi se tapó los oídos, pero no apartó la mirada. Hermione ni siquiera parpadeó. Estoy cansado de escuchar a los viejos justificar la crueldad como sabiduría. Los perros no reaccionaron. Simplemente se aseguraron de que su presa no escapara. Harry se pasó una mano por el cabello y suspiraron. ¿Ves? Te dijimos, Cassie, que nunca estaría sola. Y cuando alguien lastima a alguien que amamos, se convierten en el objetivo, terminó Hermione, mirándola directamente a los ojos. Cassie tragó saliva y sus lágrimas se mezclaron con una sonrisa tímida. Entonces, ¿me estás diciendo que ahora tengo guardaespaldas que incluso pueden burlar las protecciones de Hogwarts? Harry asintió. Y, bueno, dos personas dispuestas a ir hasta el fin del mundo para encontrarte, añadió, mientras Hermione le sonreía amablemente al adolescente y eliminar a cualquiera que se atreviera a tocarte. Cassie rió débilmente, luego hizo una mueca de dolor y se llevó una mano a la sien. Hermione ya estaba aplicando otra runa de alivio. Dumbledore todavía se retorcía en silencio. Grindelwald también,
aunque en su caso casi parecía disfrutarlo. Casi miró a los guardaespaldas. Uno de ellos le hizo un leve gesto de asentimiento, una sombra, saludándola. Quizás me siento más seguro de lo que pensaba, sobre todo con ustedes dos aquí. Muy bien, ahora tenemos que sacarlos de aquí y llevarlos a un lugar seguro, dijo el mago de ojos verdes con firmeza, fijando su mirada en las dos brujas, sabiendo que si miraba a otro lado, mataría a alguien allí mismo. Vámonos a casa. Frente a la imponente puerta de hierro forjado de la mansión Perevel, las sombras del portal mágico aún se disipaban tras la repentina aparición de Harry, Hermione y Cassie. El aire olía a seguridad, a hogar, a magia ancestral que protegía cada rincón del lugar. Harry se giró hacia los perros del infierno que los habían acompañado. Sus siluetas oscuras se mantenían firmes, invisibles para cualquier ojo mundano, pero reales como la noche. Asegúrense de que nadie entre en Ormengard sin nuestra autorización. Su voz era la de un líder, firme, fría, sin dejar lugar a dudas. Uno de los perros, con ojos de color escarcha, asintió. Hasta que las puertas del infierno colapsen, susurró, y luego desapareció entre las sombras como humo atrapado en un espejo roto. Casi los vio irse, todavía temblando ligeramente. Hermione colocó una mano sobre su hombro, cálida pero firme. Ahora estás a salvo. La puerta se abrió sola al subir los últimos escalones. El interior de la mansión era amplio y sereno, bañado por una suave luz dorada. Una tenue música llegaba de algún rincón. En la sala de estar, ante una pequeña mesa redonda, estaban sentadas Ananke y Fraye. Las hermanas jugaban tranquilamente a las cartas mientras una tetera flotaba entre ellas, sirviendo té en tazas de porcelana. Ambas deidades miraron hacia arriba en el momento en que los Perevel entraron con Cassie. El tiempo se detuvo. Bueno, dijo Fraye, dejando sus cartas con delicadeza. Pensé que tardarías más. No es su estilo, respondió Ananke con una sonrisa, barajando las cartas con un gesto elegante, siempre caminando al límite entre lo inevitable y lo imposible. Harry sonrió levemente a modo de saludo. Hermione también. La dejamos a tu cuidado. Volveremos pronto, dijo Hermione, con la mirada fija en Cassie. Tenemos algo de lo que ocuparnos, algo que ha durado demasiado tiempo, añadió Harry con una sombra en la voz. Cassie tragó saliva, pero asintió. Volverás. Hermione asintió, acercándose. Por supuesto, siempre volveremos a tu lado, pequeña. Harry esbozó una pequeña sonrisa y le alborotó el cabello con ternura. Intentaremos ausentarnos lo menos posible. Cassie se acercó a ellos y los abrazó con fuerza. Hermione la sujetó con ternura y Harry la rodeó con firmeza. Gracias, susurró Cassie, apenas audible. Cuando los dos se alejaron y desaparecieron por el pasillo, Ananke se puso de pie y se acercó. ¿Mucho en poco tiempo? Preguntó ella, con su voz como un susurro. Cassie asintió lentamente, sin hablar. Fraye también se puso de pie, con serena gracia. Observó atentamente el rostro herido de la adolescente, que ya sanaba, aunque aún tenía sangre seca en la frente y un leve temblor en los hombros. Será mejor que te sientes, pequeña. Ya estás a salvo, dijo con firme dulzura. Ananke extendió una mano. Primero, limpiaremos esa sangre sucia y te buscaremos ropa limpia, sonrió. Luego te enseñaremos a jugar a las cartas mientras el mundo se pone patas arriba. Casi dejó escapar una risa suave, casi rota, pero era real. Y después de eso, Fraye se cruzó de brazos y la acompañó hasta el sofá acolchado. Después, descansarás como es debido. Aunque si Anubis tiene razón y te pareces en algo a esos dos, te mantendrás despierta hasta que regresen. Así que, por ahora, intentaremos distraerte un poco y cuidarte. Ananke comenzó a hacer conjuros en el aire, la sangre seca desapareció y un nuevo conjunto de ropa apareció de la nada. La casa, por un momento, respiró paz. Arriba, Teddy dormía profundamente, sin darse cuenta de nada.
El aire dentro de Normengard olía a sangre seca, piedra húmeda y derrota. El resplandor de la aparición dejó un eco brillante antes de desvanecerse, revelando a Harry y Hermione y Perebel, erguidos, decididos. Ya no eran los niños que una vez miraron a aquel anciano con admiración. La reverencia había desaparecido hacía tiempo. Dumbledore yacía en el suelo, con la túnica rasgada, sangre seca manchando una ceja, las costillas doloridas y una mano quemada por el hechizo anterior. Su rostro reflejaba confusión, miedo y algo que jamás imaginó que sentiría. A un lado, Grindelwald, también en el suelo, observaba con los ojos entrecerrados. Incapaz de moverse, atrapado por los perros del infierno, apenas podía girar el cuello, pero no lo necesitaba. Lo que vio, era impensable, increíble. Harry dio un paso adelante, su varita brilló con un destello oscuro. Ahora, no hay razón para contenerse. Hermione, a su lado, respiró hondo, apretó los nudillos. Caminó hacia el anciano mago con paso mesurado. Dumbledore intentó hablar, pero solo salió una tos áspera. Espera, no entiendes. Pero no hubo respuesta. Hermione lo miró con una mezcla de desprecio y dolor. Entonces, sin decir palabra, cerró el puño y le dio una fuerte bofetada. Para usar a niños, Juan. Un segundo golpe, por dejar morir a tantos, solo porque creía saber lo que era correcto. Un tercer golpe, esta vez con la rodilla en el abdomen, por esconder horrocruxes mientras otros sangraban. Dumbledore gimió, acorralado contra la pared de piedra. Harry levantó su varita. Su voz era gélida, Cruciatus. El grito de Dumbledore fue seco y breve. El dolor lo retorció, sus músculos se convulsionaron. Harry puso fin a la maldición. Eso fue para Sirius, otro hechizo lo arrojó contra la pared de piedra. Eso, por Remus y Tonks, Hermione conjuró una ola de energía púrpura que desgarró su manga y dejó una quemadura visible en su hombro. Y que, por cada mentira, cada manipulación, Dumbledore lloró. No eran lágrimas de remordimiento, sino de miedo. No sé de qué hablas. Escucha. Te equivocas. Escúchame. Te oigo, gruñó Harry. ¿Sigues pensando que todo se arregla solo porque el gran Albus Dumbledore lo dice? Pero ¿sabes cuál fue tu error? Hermione levantó la mano y toda la habitación tembló. No lanzó un hechizo, solo una frase: tocaste a nuestra hija. Grindelwald parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Había conocido a Albus en su momento de mayor poder, cuando gobernaba sin piedad. Nunca lo había visto tan reducido, tan completamente despojado de autoridad. Harry se acercó de nuevo. Se arrodilló ante Dumbledore con brutal serenidad. No vamos a matarte. Eso sería demasiado fácil. Hizo una pausa por un momento, mirando fríamente al mago. Bueno, no vamos a matarte todavía, señaló con su varita, y brilló con una runa negra. Dumbledore respiraba con dificultad, encadenado por los perros del infierno. Su túnica estaba hecha jirones, sus heridas abiertas, su dignidad destrozada. A un lado, Grindelwald, testigo inmóvil, comenzó a comprender que el fin de su leyenda y el de su antiguo amante había llegado. Harry permaneció en silencio, su rostro era una máscara de acero. Y entonces, Hermione dio un paso adelante. Sus talones golpeaban con firmeza el suelo de piedra, cada paso era un veredicto. Su varita reposaba en su mano como si fuera una extensión de su voluntad. No había rabia en su rostro, sino algo más, sed de venganza, una calma glacial, propia de alguien que sabía exactamente lo que hacía, y por qué. Dumbledore intentó girar la cara. Sus labios agrietados intentaron formar una súplica. Hermione, intenté salvarlos a todos. ¿Salvarnos? Hermione soltó una risa hueca, sin humor. ¿Eso fue lo que le dijiste a Cassie mientras la usabas como cebo? ¿Eso fue lo que pensaste cuando manipulaste a Harry desde que tenía 11 años? Cuando dejaste morir a Remus y Tonks. Se detuvo frente a él, lo miró como si no fuera más que la sombra de lo que una vez representó. No sabes nada de ahorro, Albus. Solo sabes sacrificar. Ella levantó su varita lentamente, y en su voz no había gritos, solo frases. Fractura y liquefactum. Un estallido de luz negra salió disparado de su varita y golpeó la mano derecha de Dumbledore.
El anciano gritó, un sonido áspero y gutural. Sus dedos comenzaron a retorcerse hacia adentro, como si alguien los estuviera rompiendo uno a uno desde dentro. Los huesos crujieron, se quebraron. La piel comenzó a derretirse, lenta y dolorosamente, dejando una marca negra que le subía por el brazo. ¿Quién eres?, logró preguntar Alves, conteniendo apenas el dolor. Grindelwald se echó a reír. ¿Estás ciego? Mira el símbolo, el poder. La leyenda es real. Él ama la muerte. Hermione tuvo suficiente. No quiero escucharte más. Sin dudarlo, levantó la mano y con un delicado movimiento le arrancó la lengua a Grindelwald, dejándolo gimiendo. Harry la miró boquiabierto. ¿Amor?, preguntó confundido. Sabía que matarían a Grindelwald, pero al parecer su hermosa esposa tenía otros planes. Hormonas, respondió Hermione con una sonrisa. Desde un rincón, Anubis murmuró con tono burlón, claramente, un ángel. Hermione volvió la mirada hacia el mago, aturdida por las palabras del otro hombre. Claro que apenas empezaba a atar cabos sobre el amo de la muerte, pero eso no importaba. Ahora no. ¿Aún no has adivinado quién mató a Tom? El rostro de Dumbledore se retorció, dividido entre el dolor y la sorpresa. Hermione sonrió, sin alegría. Era la sonrisa de alguien que ha sobrevivido a demasiadas cosas que nadie debería soportar, especialmente a su edad. No fue la profecía, no fue tu plan, no fue un sacrificio a ciegas. Ella se agachó a su altura. Su tono era venenoso, controlado. Fuimos nosotros, Harry, yo, no tus planes. Ella acarició su mejilla con la punta de su varita, como si estuviera considerando otra maldición. Solo eras una piedra en el camino, un obstáculo más que aplastamos. Se puso de pie y limpió la punta de su varita con un movimiento elegante, como si acabara de cortar algo repugnante. Grindelwald, desde el suelo, la miró con una mezcla de respeto y miedo. Esa bruja, murmuró, apenas audible, es peor que nosotros. Harry se acercó a ella, le puso una mano en la espalda, tranquilo y firme. Basta, ya basta. Hermione suspiró, como si hubiera liberado siglos de rabia. Por ahora, ambos se giraron sin decir nada más. Al pasar junto a los sabuesos del infierno, Hermione susurró, asegúrate de que nunca vuelva a usar esa mano. Deja que la mire fijamente y recuerde quién lo derrotó realmente. Los perros del infierno asintieron y las cadenas se tensaron un poco más alrededor del brazo herido del mago. El lamento de Dumbledore se perdió entre los muros de piedra de Nurmengard, resonando como el recuerdo hueco de una gloria que ya no existía. El aire en Nurmengard era denso, cargado de dolor y de verdades imposibles de ignorar. Dumbledore, acorralado, herido y con la mano destrozada, alzó la mirada hacia ellos. Tenía los ojos vidriosos y la barba manchada de sangre, y, sin embargo, su voz aún intentaba transmitir un tono de juicio moral. Estás corrompido, balbuceó, oscuro, no eres mejor que él. Su mirada temblorosa buscó a Grindelwald, como si aún esperara que alguien comprendiera su desesperado intento de redención. Harry soltó una risa amarga. ¿En serio? ¿Eso es lo que tienes que decir? Dio un paso adelante, con el rostro endurecido por la rabia contenida. Viví 11 años bajo una escalera, un maldito armario. Me dijiste que era por mi bien. Levantó el brazo y lo extendió hacia él, como si le mostrara un espejo. Viste cómo abusaban de mí. Permitiste que una escuela me discriminara, me juzgara, me odiara, me empujara a un torneo mortal cuando tenía 14 años. Fue eso también por un bien mayor. Dumbledore tragó saliva, con los labios temblorosos. No sé qué estás haciendo. Entonces me hiciste buscar horrocruxes sin entrenamiento, sin protección, expuesto durante meses. Continuó sin pausa. Y ni siquiera morir una vez fue suficiente. No, tu plan incluía dejar que me mataran de nuevo. Hermione observó en silencio, con los ojos fijos en el viejo mago, como si esperara el momento en que finalmente aceptara la verdad. Y ahora te atreves a llamarnos oscuros, se alzó la voz de Harry, después de todo lo que hiciste en nombre de la luz. Dumbledore bajó la cabeza un momento.
pero luego volvió a levantar la vista. Sus ojos, aunque heridos, reflejaban algo que no era juicio, sino asombro, comprensión. Esa, maldición, susurró, la que lanzaste, yo no la conozco. Y tú, Perebel, hablas como alguien que ya ha vivido todo esto, que ya lo ha soportado. Una pausa, un destello de claridad cruzó su rostro. No perteneces a este tiempo, ¿verdad? Harry y Hermione intercambiaron una mirada fugaz. No hizo falta respuesta. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Dumbledore exhaló temblorosamente. Eres del futuro. Mucho más de lo que puedes imaginar, murmuró Hermione con frialdad. Y aún así has caído tan bajo, dijo, como si se aferrara a un último argumento moral. Pero fue Hermione quien respondió esta vez, con su voz aguda como una daga. No hemos caído, Albus. Nos levantamos de las ruinas que dejaste atrás. Dumbledore respiraba con dificultad, apenas apoyándose contra la pared de piedra. Su túnica estaba hecha jirones, su rostro manchado de sangre seca, y su mano inerte colgaba flácida, un recordatorio de lo inevitable. Hermione lo miró con una mezcla de crueldad intelectual y una calma devastadora. Dio unos pasos y se detuvo frente a él, como quien examina a una criatura caída. Por fin usaste el cerebro, exclamó con falsa sorpresa, aplaudiendo lentamente. Empezaba a pensar que lo habías perdido por completo. Aunque, bueno, quizás solo tuviste uno cuando eras joven, allá por 1899. Dumbledore no respondió, apenas podía mantener la mirada fija en ella. Sí, dijo ella, acercándose, somos del futuro, ese futuro donde ya no existes. ¿Y sabes qué? Nadie te extraña, porque gracias a ti, muchos murieron, por tu arrogancia, por tus decisiones, por creerte un dios con derecho a sacrificar a otros por el bien común. Su voz bajó y se volvió helada. Y cometiste tu último error, Albus. Ella se inclinó ligeramente, casi susurrando, como si compartiera un secreto. Tocaste algo precioso para Cassie, terminó la frase Harry. Dumbledore frunció el ceño, como si intentara recordar. Cassie, ¿quién era? Pero el nombre ya no importaba, solo el dolor. Hermione levantó la mano. Una espada de sombras emergió de la nada, oscura, vibrante, tejida con runas antiguas y un brillo negro que parecía absorber la luz. Se giró hacia Harry, que la observaba con ojos iluminados por la resolución. Hermione le sonrió y le dio un suave beso en los labios, corto pero lleno de significado. Hazlo tú, dijo entregándole el arma. Harry no lo dudó. Se acercó al anciano, que apenas podía moverse. La espada silbó en el aire como un susurro de justicia, y luego cayó. Un corte limpio, preciso, brutal. Dumbledore gritó y se desplomó hacia un lado mientras su pierna era completamente cortada y la sangre manchaba el piso de piedra. Harry levantó la espada, todavía envuelto en sombras. Esto es para que aprendas a nunca tocar lo sagrado. Y el silencio que siguió fue el rugido más fuerte que Dumbledore había oído jamás. Desde las sombras al final del corredor de piedra, Anubis observaba, inmóvil, majestuoso, su rostro velado por la pinambre de su propia eternidad. Sus antiguos ojos no parpadearon mientras observaba a Harry y Hermione moverse alrededor del cuerpo sangrante de Dumbledore con la paciencia de aquellos que no disfrutan de la muerte, sino del castigo. Hermione le habló en voz baja, como si recitara un poema oscuro. ¿Sabes qué hacen las madres? Protegen. ¿Y qué hacen las madres destrozadas? Se aseguran de que no quede nada del enemigo. Y lanzó otro hechizo, uno que retorció la columna vertebral del anciano con un crujido húmedo. Dumbledore gritó. Harry se arrodilló a su lado, con los ojos brillando con furia contenida. No fue suficiente, nunca lo fue. Lo dejaste solo en un armario. Lo convertiste en mártir, en soldado, en presa. Y ahora pagas, Albus. Y le dio un puñetazo, con un puño humano de verdad. La sangre salpicó el suelo, ya empapada. Desde su rincón, Grindelwald observaba la escena con los ojos abiertos. El terror en su rostro era genuino. Harry y Hermione caminaron hacia Anubis, dejando tras de sí un rastro de sangre, dolor y silencio.
La figura mutilada y derrotada de Dumbledore era apenas una sombra temblorosa en el frío suelo de Nurmengar. Entonces, desde aquel pozo de miseria, el anciano gritó con voz quebrada, contagiada de locura: debería haber sido más rápido. Podría haberles arruinado la vida. Solo un poco más y esa molestia estaría muerta. Se refería a Cassie. Fue un error. Harry se quedó paralizado. Su cuerpo temblaba. Dio un paso adelante con la varita en alto, con fuego en la mirada y la respiración agitada por la furia. Pero no fue él quien actuó. Hermione ya estaba allí. Sus pasos eran firmes, decididos, como si el universo mismo la arrastrara hacia el acto inevitable. Una varita negra apareció en su mano, surgiendo de la nada, viva, susurrando. La varita del súcubo. La varita del maestro de la muerte estaba ahora en manos de su dama. Cometiste tu último error, Albus, susurró con voz de veredicto. Levantó la varita y murmuró un hechizo que no existía en ningún libro: Povomorphis inverso. Una neblina negra fluía de su punta, silenciosa, invasiva. Se deslizó hacia Dumbledore, quien de repente dejó de gritar. Empezó a mirar a su alrededor. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué es esto?, murmuró jadeando. Vio su reflejo, uno tras otro, en las paredes, en el techo, en sus propios ojos. Y todos esos reflejos lo miraban con odio, lo señalaban, lo juzgaban. Uno de ellos sonrió, y le puso una soga alrededor del cuello. No, no soy yo no lo hice, gritó, pero todos eran él, y todos empujaron. En realidad, Dumbledore empezó a agarrarse el cuello, como si estuviera poseído. Se le clavaron las uñas en la piel. Su rostro se puso morado, sus ojos inyectados en sangre, las venas abultadas. Hermione no apartó la mirada, Harry tampoco. Y así, Albus Dumbledore, el autoproclamado guía de la luz, murió, enfrentándose a su mayor miedo, él mismo como verdugo, ahogado por su propio reflejo, por la verdad. La varita negra desapareció de la mano de Hermione. El silencio tras la muerte de Dumbledore fue denso, como si el aire mismo se negara a moverse. Solo quedaba el eco lejano del horror, y un gemido. Grindelwald se removió en el suelo. Sus ojos se desorbitaron, su cuerpo temblaba como una hoja al viento. Gritó en silencio, un grito ahogado, entre el miedo y la incredulidad. Había visto muchas cosas en su vida, había causado aún más, pero esto no podía soportarlo. El ruido era suficiente. Harry se giró lentamente, sus ojos verdes ahora casi negros. No necesitaba palabras. Levantó una mano y, con un movimiento brusco, una explosión de energía pura se disparó hacia adelante. Grindelwald no tuvo tiempo de suplicar. Quedó reducido a cenizas, polvo de una historia que ya no merecía continuar. Anubis, que observaba atentamente desde las sombras, cruzó los brazos con eterna calma. ¿Has terminado?, preguntó, impasible. Tengo trabajo que hacer. Harry se quedó un segundo más, observando las cenizas que flotaban en el aire, antes de darse la vuelta y caminar hacia Hermione. Sus pasos ya no eran los de un hombre en busca de venganza. Eran los de alguien que había cerrado un capítulo. La abrazó con fuerza. Ella, aún respirando con el corazón acelerado, cerró los ojos y lo abrazó. Todo ha terminado ahora, susurró. Sí, se acabó, respondió ella con voz temblorosa pero firme. Anubis los observó durante unos segundos. Luego ladeó la cabeza, con un brillo burlón en unos ojos tan oscuros como la eternidad. Dime, Harry, ¿qué piensas de tu esposa? Harry dejó escapar una risita baja, todavía abrazando a Hermione. Ella es un ángel, dijo sin dudarlo. Hermione sonrió contra su pecho. Anubis dejó escapar un bufido de risa y, por un momento, el peso del mundo se sintió un poco más ligero. El aire en Nurmengar olía a ceniza. Harry y Hermione observaron cómo el fuego consumía lo que quedaba de los dos cuerpos. No había rastros de piel, ni de ropa, ni de historia. Solo humo y huesos desmoronándose lentamente. No dijeron palabra alguna. No hubo ritual, solo necesidad. Cuando finalmente las llamas se apagaron, se miraron el uno al otro. Seguían furiosos. Hermione aún sentía el temblor en sus dedos, como si la rabia se negara a abandonarla. Harry tenía la mandíbula apretada,
y sus ojos revelaban que la tormenta no había pasado del todo, pero no hicieron nada más. No había necesidad, se tomaron de la mano y sin mirar atrás, desaparecieron. Casi dormía, envuelta en una suave manta. Respiraba con calma, su rostro, sereno. Al verla, el aire de sus pulmones finalmente se liberó. Hermione se sentó junto a la cama y le acarició suavemente el cabello. Harry se quedó quieto un momento, observándolos, como si necesitara memorizar esa imagen para siempre. Ella está bien, dijo Hermione con seguridad. Harry se acercó, tomó la otra mano de la niña y la apretó suavemente. Ella está a salvo. Silencio. Cálido, humano, real. Hermione habló con un suspiro. Tom está muerto. Dumbledore está muerto. Harry asintió. Nadie podrá volver a manipular nuestras vidas, ni hacernos daño a nosotros ni a nuestra familia. No eran solo palabras. Fue una declaración de libertad. El fin de 2 eras. El comienzo de algo nuevo. Ya no hubo más guerra. Ya no había miedo. Solo familia y un futuro. La chimenea crepitaba suavemente en la biblioteca de la mansión Pereville. El calor era reconfortante, pero no tanto como las miradas que intercambiaban Harry, Hermione y Cassie. La joven tenía una manta sobre las piernas y los ojos brillantes. Harry se sentó a su lado, mientras Hermione permanecía frente a ella, en el alféizar de la ventana, abrazándose las rodillas. Por un momento, nadie habló. La adolescente se había despertado hacía apenas unos minutos cuando sintió unas manos que le acariciaban el pelo y se encontró mirando fijamente unos ojos verdes y maranes llenos de cariño. Sin decir palabra, se levantó y pidió hablar. Después de todo, aún no entendía cómo había sucedido todo, y sobre todo, se suponía que debía estar en la escuela. Hasta que Harry rompió el silencio. Casi, queremos que sepas algo importante. Ella lo miró, alerta pero no asustada. Hermione sonrió suavemente, sus ojos tiernos. Te amamos, no como una responsabilidad, no como una carga, te amamos, como a una hija. Casi tragó saliva con fuerza, pero no apartó la mirada. No tienes idea de cuánto te queremos, añadió Harry, y no es por lo que pasó, es porque, eres tú, valiente, directo, curioso, un poco testarudo, bromeó Hermione con una sonrisa torcida, como alguien que ya forma parte de nosotros. Casi los observó, en sus ojos danzaba la confusión, la emoción y la sorpresa. Finalmente, respiró hondo. Yo también me preocupo por ustedes, por los dos, y por Teddy. Hizo una pausa y bajó la mirada. Gracias por salvarme, por estar aquí conmigo. Hermione respiró hondo antes de continuar con la siguiente parte. Casi, creemos que es hora de contarte toda la verdad. La joven bruja frunció el ceño, tensa. ¿Qué verdad? ¿Qué pasó ahí fuera? ¿Por qué todos actúan como si algo enorme hubiera cambiado? Harry se inclinó hacia adelante, su voz grave pero tranquila. Dumbledore está muerto. Nosotros nos enfrentamos a él. La pelirroja bajó la mirada tragando saliva. ¿Lo mataste? Hermione asintió suavemente. Sí, pero no fue solo un capricho. Su mirada se dirigió a Harry, quien parecía divertido. Bueno, quizá el golpe final lo fue, pero la verdad es que el Albus Dumbledore que conoces no era el mismo mago que mi generación conoció una vez. El bueno pensó que nadie más podía saber toda la verdad y terminó dañando cientos de vidas de una forma u otra. Y hoy, cuando te lastimó, fue lo último que pudimos permitir. Harry continuó, hay algo más, casi. Algo que no hemos dicho desde que llegamos a este tiempo. Venimos del futuro, de un mundo que ya no existe. Casi parpadeó, abrumada por la información, no solo de que eran del futuro, o que habían matado a Dumbledore, sino la parte en la que ese futuro ya no existía. ¿Qué quieres decir con que no existe? Hermione se inclinó un poco y le tomó la mano. Nuestro viaje cambió demasiadas cosas. Las decisiones que tomamos reescribieron la historia. El futuro que conocíamos se borró,
muchas cosas cambiaron, y también sabemos que muchas ya no sucederán. La joven bruja los miró a ambos antes de preguntar la única pregunta que ahora le importaba: ¿y por qué me cuentan esto ahora? Harry la miró directamente a los ojos. Porque merece saber quiénes somos realmente, y quién podría ser para nosotros. Un silencio lleno de emoción contenida se apoderó de ellos. Hermione habló en voz baja, casi un susurro: el cuento de las reliquias de la muerte es real. La capa, el anillo y la varita existen, continuó Harry, todos pertenecen a la familia Perevel. Espera, ¿estás diciendo que tú? Sí, Harry es en realidad el amo de la muerte, respondió Hermione, tomando la mano del adolescente. Las reliquias tienen un gran poder, y fue ese poder el que nos hizo viajar en el tiempo. Nunca quisimos volver al pasado, solo ir a un lugar donde pudiéramos ser felices. Habíamos perdido demasiado, muchos habían muerto, dijo con sinceridad. Pero aunque no todo fuera bueno, tampoco todo era malo. Las cosas en esa época eran difíciles, pero no todo era terrible. ¿Entonces viajaste al pasado por las reliquias de la muerte? Los artefactos eran solo la puerta. Lo que vino después fue aceptar la carga y el poder de guiar almas, de caminar entre los hilos del destino sin romperlos, recitó Harry con naturalidad. Bueno, eso es lo que dijo el tiempo. Ah, y no es solo un título, Hermione también es la dama de la muerte. La bruja suspiró ante la falta de tacto de su marido antes de llamar la atención del adolescente, quien se quedó boquiabierto. Gracias por la sutileza, Harry. Verás, casi, el título de maestro de la muerte no es solo un nombre, también tiene un gran peso. Claro que para ser el maestro de la muerte no se trata solo de ser un Perevel, tampoco debes desear el poder. Por otro lado, el título de Dama de la Muerte proviene del hecho de que el maestro y la dama deben confiar plenamente el uno en el otro, incluso hasta el punto no solo de dar la vida, sino de morir el uno por el otro, matar el uno por el otro. Siguiendo ciegamente sin dudarlo, terminó Harry con calma para Hermione. También está el hecho de que somos almas gemelas. Me parece divertidísimo lo tranquilo que lo dices ahora, considerando que la primera vez que te enteraste casi te desmayas, bromeó la bruja con una sonrisa. Y bueno, continuando con la explicación, descubrimos que la muerte no está sola. Hay tres grandes deidades: el tiempo, la magia y la muerte. Están aquí, en la habitación de al lado, jugando a las cartas, literalmente. Casi soltó una risa entre lágrimas ante lo absurdo. Eso suena tan ridículo y tan real. Espera, ¿te estás diciendo que Anubis, Traye y Ananke son deidades? Sus nombres son una especie de indicio, ¿no crees?, preguntó Harry retóricamente con una leve mueca. Además, no creas que no me parece surrealista y extraño a veces entrar en una habitación y ver Hermione tomando café con Anubis mientras hablan de los muertos como si nada. Pero lo más importante de todo es que te amamos, casi, mucho más de lo que crees. Y no necesitas decidir nada ahora, solo, recuerda que no estás sola. Casi, temblando, se abalanzó sobre ellos y los abrazó, primero con fuerza, luego con necesidad. Yo también los amo, y sí, quiero quedarme. En la otra habitación se oyó una voz que gritaba: jaque mate, y otro respondió: eso es ajedrez, idiota, estamos jugando a las cartas. Casi tragó saliva con dificultad. Bajó la mirada un instante y luego, en voz baja, preguntó qué era hermoso ese futuro. ¿Tenían familia, amigos? Quería saber, aunque su mente aún estaba llena de preguntas sobre todo el asunto de las deidades, los maestros y las damas de la muerte, que habían matado a un mago solo por atacarla. Pero ahora, sinceramente, solo quería saber de Harry y Hermione. El silencio se prolongó un segundo. Harry respiró hondo, se levantó con cuidado y se dirigió a su escritorio. Sacó una llavecita de la cadena y la usó para abrir un discreto cajón. De allí, sacó un álbum de fotos de cuero negro, con los bordes desgastados, con una P dorada grabada en la tapa. Hermione mantuvo la mano de Cassie entre las suyas, cálida y firme.
Harry regresó al sillón con el álbum en brazos. Lo colocó en su regazo y lo abrió con cuidado. No puedo mostrarte todo lo que fue, dijo en voz baja, pero sí puedo mostrarte por qué valió la pena, después de todo lo que pasamos. La primera imagen apareció con suavidad. Dos jóvenes cubiertos de barro miraban a la cámara con amplias sonrisas. Harry sostenía una pala torcida en una mano y tenía el pelo cubierto de tierra. Neville, a su lado, llevaba un sombrero de jardinería ladeado y sostenía una maceta rebosante de flores. Estábamos hechos un desastre, dijo Harry con una risita discreta. Ese día prometí ayudar a Neville a plantar su jardín. Lo convencí de que tenía un don para ello. Planté todas las semillas al revés. Arrancó una hortensia pensando que era mala hierba, añadió Hermione, estallando en carcajadas. Neville casi lloró, pero no lo hizo, interrumpió Harry. Me enseñó, aunque sí se aseguró de decirme que no tenía talento para eso, lo cual, para ser justos, ya todos lo sabían. Cassian rió. ¿Seguisteis siendo amigos? Hasta el final, respondió Harry. Era mi mejor amigo. Me costó darme cuenta, pero al final lo vi. El adolescente pasó la página tranquilamente y miró la siguiente foto. Hermione estaba sentada en un porche de madera, inclinada sobre un tablero de ajedrez. Draco estaba sentado frente a ella, frunciendo el ceño y apoyando la barbilla en la mano. Luna apareció a un lado, dormida en un banco con una corona de margaritas en el pelo. Luna vivía en un lugar mágico, justo al borde de un bosque, dijo Hermione con una sonrisa melancólica. Ese día, Draco y yo fuimos a visitarla. Como siempre, terminamos discutiendo por una tontería quién era mejor jugando al ajedrez. Spoiler, no fue Draco, dijo Harry, ganándose una mirada juguetona de su esposa. Luna se aburrió del debate. Se quedó dormida a los 10 minutos. Gané, por supuesto. Y cuando despertó, caminamos entre los árboles. Le encantaba el sonido de las hojas y coleccionar piedras. Juraba que susurraba secretos. Tomé la foto mientras regresaba con donas. Había planeado una entrada triunfal, pero luego los vi así y solo quería conservar el momento. Casi inclinó la cabeza y sus ojos brillaron mientras miraba la escena. Todos se veía felices, en paz. Estábamos, dijo Hermione, aunque solo fuera por esa tarde. Aunque esa chica se parece un poco a Pandora Rousier, murmuró casi antes de mirarlos, sorprendida. Y la rubia se parece a Narcisse Black. Un momento, son sus hijos. Estaban. Ahora, nada es seguro. Pero mejor seguir mirando sin decir ningún apellido, bromeó Harry mientras pasaba a la siguiente fotografía. Una imagen cálida. Harry abrazaba a Hermione, quien sostenía a un pequeño osito de peluche dormido. Andrómeda estaba de pie junto a ellos, sonriendo suavemente, con la mano apoyada en el hombro de Harry. La guerra había terminado, dijo Harry, con la voz cada vez más grave, pero las pérdidas aún dolían. Teddy había perdido a sus padres. Y yo, sentía que no sabía cómo darle algo mejor. Andrómeda era su abuela, pero para nosotros era mucho más que eso, añadió Hermione. Una guía, una mujer fuerte, un refugio. Esa foto fue tomada en Grimmauld Place, la casa que me dejó mi padrino. Fue la primera vez que me sentí parte de una familia propia, aunque todavía estábamos aprendiendo a hacerlo. Casi se inclinó hacia la foto y tocó con cuidado la imagen de Teddy. ¿Cuidaste de él? Lo criamos nosotros, respondió Hermione con una voz llena de inmensa ternura. Es nuestro primer hijo. Una mesa larga, risas congeladas en una foto llena de vida. Neville con una copa de vino, Pansy señalando algo fuera de marco, Blaise riendo a carcajadas. Hermione en el centro, alzando una copa para brindar. Harry la miró, sonriendo. Mi cumpleaños, dijo Hermione con una suave sonrisa. Susan ofreció su casa para la celebración. No esperaba nada. Había pasado tantos años de soledad antes de eso. Pero todos vinieron, dijo Harry. Algunos habían sido enemigos, otros apenas conocidos. La guerra nos arrebató muchas cosas, pero también nos dio amistades que jamás imaginamos. George brindó por la bruja más brillante de nuestra generación y Draco derramó vino sobre él sin querer. Luna cantó una canción que nadie entendió, pero todos,
todos estábamos vivos. Cassie miró la foto durante un largo rato. Todos se veían felices. Y algunos dan miedo si los comparo con algunos estudiantes que conozco. Probablemente conozcas o hayas visto a algunos de sus padres, dijo Harry, pasándose una mano por el pelo corto, despeinándolo. Pero otros, no creo que puedas adivinar quiénes eran sus padres. Ahora, pasemos a la siguiente foto. Harry, con smoking, de pie con Teddy en brazos, ambos con corbata. Junto a ellos estaban Neville, George y Draco, todos con traje. Hermione, vestida de blanco, reía con Luna y Fleur, las tres cogidas del brazo. Nuestra boda, dijo Harry con orgullo en el rostro. Era un día soleado. La ceremonia se celebró al aire libre, bajo un arco de glicinas. Teddy esparció flores antes de dormirse en los brazos de George. Fleur lloró, aunque llevaba meses diciendo que el amor era una estafa tras su divorcio. Hermione soltó una suave carcajada, y Luna nos regaló un amuleto contra el desamor astral. Ese fue el momento en que supe, añadió Harry, que después de todo, después de tanta oscuridad, aún podíamos tener luz. Casi los miró. Y ahora, ¿me estás diciendo esto porque? Hermione se acercó y colocó una mano en su mejilla. Porque queremos que sepas quiénes somos realmente, y porque queremos que sepas que ya formas parte de esto, dijo Harry, no solo del pasado, sino del futuro que estamos construyendo ahora. La pelirroja los miró de nuevo, más seria, más decidida. Los amo a ambos, y a Ed también, pero, necesito tiempo, es mucho, demasiado. Hermione asintió, comprendiendo. Por supuesto, lo entendemos. Casi miró hacia la terraza, donde se podían escuchar voces. Anubis, Fraye y Ananke seguían jugando a las cartas. Anubis rió a carcajadas mientras le robaba una carta a Fraye, quien lanzó una maldición que le transformó las uñas en colores. Ananke refunfuñó por lo bajo sobre hacer trampa mientras tomaba una taza de té. Casi levantó una ceja, incrédula. ¿Las deidades supremas juegan a las cartas? Discuten sobre reglas como niños. Hermione dejó escapar una risa suave. Sí, suspiró. Es inquietante. A nosotros también nos llevó tiempo comprenderlo. Bueno, a Harry más que a nadie, en realidad. Casi se giró para mirar a Harry. Es mucho. Saber que existen, que vienes del futuro, que todo esto es real, pero, su voz se suavizó. Quiero quedarme, solo, necesito pensar. Harry le apretó suavemente la mano. Tómate todo el tiempo que necesites, aquí tienes tiempo, y un hogar. Hermione se cepilló el cabello suavemente, y nunca estarás sola, cariño, La noche estaba cayendo sobre Hogwarts y las estrellas comenzaban a parpadear sobre las torres del castillo. Casi apareció en el borde del bosque, de pie junto a una figura envuelta en un vestido que parecía tejido con segundos suspendidos, constelaciones líquidas y relojes rotos. Hemos llegado, dijo Ananke en voz baja, mirando el castillo. ¿Listos? Casi asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en las luces del castillo, parpadeantes, distantes. Su voz llegó tras un largo silencio. No sé si estoy lista para esto. Ananke no respondió de inmediato. Caminó a su lado, lentamente, como si cada paso moviera no solo el cuerpo. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó finalmente. Casi respiró profundamente. Es demasiado. Mi director, alguien a quien creía bueno, me golpeó, me secuestró, y quiso matarme por algo que ni siquiera entiendo del todo. Y entonces, Hermione y Harry llegaron y me salvaron. Se le quebró la voz. Y estoy agradecida, de verdad. Me preocupo por ellos. Pero, cuando me dijeron que me querían como a una hija, eso fue mucho. Ananke asintió. Su mirada era serena, profunda, como si pudiera ver la vida de Cassie en su totalidad, desde su primer aliento hasta su último latido. Lo entiendo. No es fácil aceptar el amor cuando nunca lo has recibido de verdad. Cuando uno es huérfano, dijo con dulzura, el cariño puede sentirse como una deuda, como una carga, como si no supieras qué hacer con él. Casi bajó la mirada, sus manos temblaban levemente. No quiero que me usen. Por algo que sucederá en el futuro,
o porque les recuerdo a alguien de su pasado. Ananke sonrió, una pequeña sonrisa sin prejuicios. Harry y Hermione no son perfectos. Vienen con cicatrices, miedos y errores, igual que tú. Pero una cosa te puedo asegurar, su cariño por ti es real. No te ven como una herramienta, te ven como alguien a quien aprecian, incondicionalmente. Cassie no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Ananke la miró con ternura. Y pase lo que pase, Cassie, respetarán tu decisión. Si decides quedarte con ellos, si decides no, si eliges algo completamente diferente, no hay ataduras invisibles que te aten, ni con ellos, ni conmigo. Cassie dejó que las lágrimas cayeran silenciosamente por sus mejillas. Luego asintió, gracias, por decírmelo. Gracias por escucharme, dijo Ananke. El tiempo no lo cura todo, pero sí nos da espacio para comprender. La deidad levantó una mano y el aire alrededor de Cassie se volvió cálido, como una manta invisible. ¿Quieres que te acompañe a tu sala común? Cassie negó con la cabeza, secándose los ojos. No, quiero caminar un poco sola, pero gracias. Ananke asintió una última vez, antes de desaparecer como si el viento se la hubiera llevado. Cassie se quedó quieta unos segundos, bajo las estrellas, sintiendo como todo, poco a poco, comenzaba a encontrar su lugar dentro de ella. Esa misma noche la mansión Nat estaba iluminada por velas antiguas, cuyas llamas danzaban en sombras suaves y cálidas, proyectando figuras que parecían moverse solas por las paredes. El ambiente estaba cargado de profunda solemnidad. Una mesa de roble oscuro se alzaba ante ellos, cubierta con un mantel negro que brillaba tenuemente con runas mágicas inscritas. Liana, la niña de 4 años, llevaba un sencillo vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la habitación. Su cabello rizado caía suavemente sobre sus hombros, y sus ojos, llenos de curiosidad, se movían entre los presentes. Aunque su mirada era inocente, había una extraña y ancestral sabiduría en sus ojos, como si de alguna manera supiera que ese momento cambiaría su vida para siempre. Lord Theodore Nat y Lady Amara Nat estaban ante ella. La postura rígida de Theodore contrastaba con la calidez de Amara, quien la miraba con ternura protectora. Ambos vestían túnicas rituales, tejidas con hilos de plata y negro, que representaban la unión de su linaje con la magia ancestral. En el centro de la mesa había una copa de cristal oscuro y, a su alrededor, varios elementos ceremoniales, ramas de roble, polvo de perla negra, un cuenco de sangre y una hoja de canto dorada. Amara extendió sus manos hacia Liana, sonriendo amablemente mientras la niña daba un paso adelante. No tienes nada que temer, querida. Esta es nuestra manera de hacerte parte de nosotros para siempre, dijo Amara suavemente, su voz casi un susurro. Liana, aunque un poco asustada por la gravedad del momento, asintió y tomó la mano de Amara con confianza. Sus pequeños dedos se aferraron a los suyos, sintiendo el calor que irradiaba su madre adoptiva. Theodore dio un paso adelante y, con expresión seria pero profundamente emotiva, tomó el cuenco de sangre. La magia en el aire comenzó a vibrar. El ritual de adopción completo es un vínculo de sangre, magia y linaje, dijo con voz profunda y solemne. Liana, con este acto, formarás parte de nuestro linaje. Serás una Nat, hija de esta casa y protegida por nuestra magia. Con un movimiento preciso, Teodoro vertió un poco de sangre en la copa de cristal. Luego, levantó la hoja de canto dorada y la sostuvo sobre la cabeza de Liana, mientras Amara recitaba una antigua invocación de unión, por la sangre que corre por nuestras venas, por la magia que habita en nuestros corazones, te recibimos, hija nuestra, en el linaje Nat, que la protección de nuestro legado sea tuya, y nuestra fuerza te acompañe. Liana observó el ritual, algo asombrada, pero también sintiendo una extraña calidez que le recorría el pecho, como si las palabras tocaran algo muy profundo en ella. La luz de las velas comenzó a intensificarse, iluminando la habitación con un resplandor dorado. La magia era tangible, una energía que envolvía a todos los presentes, uniendo sus almas al mismo destino.
Amara se acercó a Liana y le colocó un sencillo collar de plata alrededor del cuello, con un pequeño medallón con un antiguo símbolo de la familia Nat. Este es tu símbolo ahora, Liana, dijo Amara, ajustándolo con cuidado. Este medallón guarda el alma de nuestra familia. De ahora en adelante, siempre estarás con nosotros, en nuestra magia y en nuestra sangre. Liana tocó el medallón, mirando el brillo de su pequeño collar, luego miró hacia arriba con una sonrisa tímida. ¿Soy una Nat ahora?, preguntó, en voz baja pero llena de curiosidad natural. Teodore la miró con orgullo en los ojos. Sí, eres una Nat. Eres parte de nosotros, ahora y siempre. Amara la abrazó con ternura y Liana, que nunca había conocido un abrazo tan cálido, se acurrucó en los brazos de su madre adoptiva, sintiendo por primera vez lo que significaba tener una familia que realmente la protegiera y la amara. La magia del ritual aún flotaba en el aire, creando una atmósfera densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un instante. Los tres compartieron la sensación de una nueva vida, un nuevo comienzo, y por fin, la pequeña Liana, huérfana y perdida hasta entonces, encontró su lugar entre ellos. El gran comedor estaba más silencioso que de costumbre esa mañana. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando siluetas temblorosas sobre las mesas. Se oía un murmullo contenido, una mezcla de incertidumbre y expectación. En el centro, sobre la plataforma del profesorado, Minerva McGonagall se puso de pie, con expresión firme, solemne y orgullosa. Estudiantes y profesores de Hogwarts, lamento informarles que el director Albus Dumbledore ha fallecido, comenzó con voz clara y firme. Como subdirectora, y según el reglamento del Consejo Escolar, a partir de hoy seré la nueva directora de este colegio. Un silencio frío cayó sobre la sala antes de que las voces estallaran en murmullos, susurros y jadeos. Mesa de Gryffindor. James Potter apretó la mandíbula mientras miraba a Lily, que tenía los ojos fijos en Minerva, tratando de procesar la noticia. ¿Cómo que murió?, murmuró James, incrédulo. Así sin más. Nadie dice cómo. Marlene, sentada cerca, dejó escapar un fuerte bufido. Lo dicen como si fuera algo natural, pero esto no es natural. Es Dumbledore. Dorcas frunció el ceño y miró hacia la mesa del personal. ¿Y por qué nadie lo menciona? Ni una sola palabra sobre cómo murió. James ladeó la cabeza con recelo y sus ojos se desviaron hacia la mesa de Slytherin, pero luego negó con la cabeza. Unos meses atrás, podría haber sospechado de las serpientes, pero ahora, claro, aún había sospechas, pero no creía que un estudiante pudiera haber matado al astuto mago. Quienquiera que lo hiciera debía ser poderoso. Pero no era su problema averiguarlo, no cuando no había guerra, cuando tenía al amor de su vida a su lado y sus padres lo apoyaban. No necesitaba preocuparse por un mago al que ya no respetaba, ni que formaba parte de su vida. Mesa de Slytherin. Reyes Black hacía girar su copa distraídamente entre los dedos, con el ceño fruncido. A su lado, Narcisse hablaba en voz baja, pero con una claridad feroz. Esto es político. Todo forma parte de un plan mucho más grande de lo que parece. Dumbledore no solo murió, lo obligaron a morir. Severus, en el otro extremo de la mesa, dejó escapar una risa seca. ¡Qué suerte! Se escondió tras un velo de sabiduría mientras jugaba con la vida de los demás. Eben Rousier levantó una ceja. No se supone que digas eso en voz alta, Slap. Lo acabo de hacer, respondió Severus. Y no soy el único que piensa lo mismo. Reyes intercambió una mirada significativa con Narcisse. Ambos sabían que el tablero político mágico estaba cambiando. Mesa de Ravenclaw. Pandora bebió su té lentamente, con los ojos fijos en Minerva y las runas bordadas en el mantel como si pudiera descifrarlas. Ya no hay sombras, murmuró. No hay hilos, no hay titiriteros. ¿Qué dijiste, Panda?, preguntó su amiga, Mira Clearwater. Nada, solo, tal vez ahora todo sea diferente. Unos asientos más allá, casi masticaba su pan con mantequilla sin prestar atención al discurso.
Su mirada era dura y concentrada. Ella sabía quién lo había matado, y no le importó. Lo que la molestaba era no haber podido defenderse, no ser más fuerte. Nunca más, pensó. Ananke tenía razón. Si quería sobrevivir en este mundo, tenía que dejar de ser tan débil. Miró a Minerva un momento y luego volvió a su desayuno. Mesa de Ofrepuff. Amelia Bones tenía los ojos bien abiertos, tratando de encontrar lógica a lo que estaba escuchando. ¿Dumbledore ha muerto? ¿Quién podría matarlo?, murmuró. Quizás estaba un poco loco, sí, pero no era débil. Pomona Sprout miró a los estudiantes con calma desde la mesa del personal, pero ni siquiera su serenidad habitual pudo aliviar la tensión en el aire. Amelia miró hacia los Slytherin justo a tiempo para ver a Narcisse Black lanzándole una sonrisa. Su corazón dio un vuelco. ¿Importa quién lo mató si ella está a salvo? Si no hubiera guerra y las facciones se hubieran desvanecido sin sus líderes. Mientras los estudiantes susurraban entre ellos, intercambiando miradas sospechosas y tratando de comprender qué significaba la muerte de Dumbledore, Minerva terminó su discurso con firmeza: la escuela seguirá adelante, el aprendizaje no se detiene, y Hogwarts siempre perdurará. Un tímido aplauso comenzó en la mesa de Ravenclaw, seguido por algunos de Hufflepuff. En Gryffindor, la mayoría permaneció en shock. En Slytherin, reinó un silencio tenso pero satisfecho. Casi, mientras sorbía su jugo de calabaza, pensó: tanto ruido para un anciano que solo se preocupaba por sí mismo, ya no importa. Minerva McGonagall permaneció erguida, observando a los estudiantes con una firmeza que solo ella poseía. Aunque el gran comedor aún estaba envuelto en murmullos y tensión, estaba completamente concentrada en sus pensamientos. Había sido un día largo, pero lo que más la impactó no fue el anuncio de la muerte de Dumbledore, sino lo que había sucedido en las horas anteriores, en su oficina, cuando el espíritu de Hagrid se le había aparecido. Escena retrospectiva. Minerva estaba sola en su despacho, revisando unos papeles, cuando una fría ráfaga de viento recorrió la habitación. No era una corriente de aire cualquiera. Era como si la esencia misma de Hogwarts, aquella que había estado presente durante siglos, despertara. La luz del fuego crepitaba en la chimenea, pero el aire se densificó, como si algo profundo se agitara. De repente, una figura etérea apareció ante ella. El espíritu de la escuela. Era una presencia que Minerva conocía bien, pero nunca la había sentido tan real hasta ese momento. Su rostro, fantasmal pero familiar, la miró con ojos llenos de sabiduría, y la voz que emergió de la figura resonó en las paredes de la oficina. Minerva, dijo el espíritu, con una voz profunda y llena de años, de historia. El peso de Hogwarts ahora recae sobre ti. Minerva no se sorprendió, pues sabía que este día llegaría, pero el mensaje la conmocionó. El espíritu, con un leve asentimiento, continuó: Albus ha caído, y no fue el gran director que muchos creían que era. Falló en muchas cosas. No fuiste el primero en ver las grietas. Y ahora, la escuela necesita más que un mentor distraído. Necesita un líder. Necesita a alguien que no permita que esos errores se repitan. La bruja tragó saliva con dificultad, pero mantuvo la compostura. Yo haré todo lo que pueda para honrar a Hogwarts y a Albus, respondió Minerva con solemnidad, mirando el rostro incorpóreo del espíritu. El espíritu la miró con una mirada penetrante, como si pudiera ver directamente en el alma de Minerva. Su presencia se intensificó, como si la magia misma de Hogwarts corriera por sus venas. Tienes la fuerza, Minerva, suspiró el espíritu, no más fracasos. Este es tu legado, y ni el miedo, ni el resentimiento, ni la debilidad podrán reinar en los salones de este castillo. Si alguna vez surgen desafíos, los enfrentarás, sin dudarlo, como debe ser. El espíritu se desvaneció con esas últimas palabras, dejando a Minerva con una sensación agridulce. Había aceptado la responsabilidad, pero ahora todo lo que le esperaba recaía enteramente sobre sus hombros. Fin del flashback. Minerva, de nuevo ante los estudiantes,
sintió una mezcla de emociones, tristeza por la muerte de Alves, incertidumbre sobre lo que vendría, pero también una profunda determinación. La voz del espíritu aún resonaba en su mente: no permitiré más fracasos. Al concluir su discurso, un silencio denso invadió el gran comedor. Miró a los estudiantes, a sus ojos expectantes, y en el fondo de su mente, se formó una idea. La muerte de Dumbledore había marcado el fin de una era, pero la suya apenas comenzaba, y ella sabía que no podía fallar. Pasaron los meses. Tras la caída de Dumbledore y la intensa tormenta que dejó tras sí, la vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Cassie regresó a Hogwarts, reanudó sus estudios y, con el tiempo, recuperó parte de su paz. Durante las vacaciones de Pascua, regresó al orfanato, pero esta vez, no estaba sola en el mundo, había algo diferente en ella. En sus ojos se percibía una nueva determinación, un fuego sereno alimentado por el amor que había recibido. Las cartas. Entre ella y los Perevel había cartas, muchas. Hermione le escribía con cariño, a veces firmando como mamá honoraria, si quieres. Harry era más informal, con dibujos de osos y pequeños hechizos que encantaban las páginas. Cassie respondió tímidamente al principio, luego con más seguridad. Les contó sobre sus clases, su progreso en defensa y transformaciones, y cómo intentaba no odiar a Dumbledore, aunque todavía le dolía. También hubo visitas, a veces, en Hogsmeade, breves pero intensas. Conversaciones, risas, incluso silencios compartidos que decían más que cualquier palabra. Cassie empezó a comprender que no la presionaban para que los amara, simplemente estaban ahí, esperando. Y eso fue suficiente para empezar a sanar. Cassie bajó del carruaje tirado por testrales y se detuvo frente a la entrada del orfanato. Su corazón latía con fuerza, no porque regresara a un lugar lleno de recuerdos confusos, sino porque los vio. Allí estaban Harry y Hermione, de pie, juntos, tomados de la mano, sonriendo. Hermione se había trenzado el cabello y Harry sostenía una pequeña caja con forma de conejito de chocolate con runas grabadas que decían «Te extrañamos». Cassie pensó, no habló, simplemente corrió. Con lágrimas en los ojos, se arrojó a sus brazos, abrazándolos con fuerza, más fuerte de lo que creía. Hermione la envolvió con infinita ternura, y Harry le acarició el pelo, con la voz quebrada al susurrar, «Te extrañamos mucho». Pequeño, Cassie se aferró más fuerte y entre sollozos, murmuró, «Yo también te extrañé». Mucho, detrás de ellos se acercaban un par de pasos pequeños y rápidos. Teddy, de poco más de 2 años, con su cabello siempre cambiante ahora de un castaño desordenado como el de Harry, abrazó la pierna de Cassie y luego estiró sus bracitos hacia ella. «Cassie», chilló con su alegre vocecita. Cassie se arrodilló, lo levantó y lo sostuvo cerca de su pecho, dejando que sus lágrimas empaparan su suéter. «Yo también te extrañé, Ed, muchísimo». El niño sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Aquella tarde no se habló de dioses, ni de guerras, ni de heridas. Eran simplemente ellos mismos, un adolescente, un niño y 2 adultos que habían elegido amarla incondicionalmente, y por primera vez en mucho tiempo, Cassie se sintió como en casa. Hermione miró al adolescente con ternura. «Cassie, no queremos presionarte, pero queríamos saber si has pensado en lo que hablamos, sobre formar parte de nuestra familia, oficialmente». Harry sonrió un poco nervioso ante la posible respuesta. «Lo que decidas está bien. Te seguiremos queriendo y respetamos tu decisión». Cassie bajó la mirada un instante, jugueteando con la manga de su suéter. Luego respiró hondo, y los miró a ambos, con los ojos ligeramente llorosos, pero brillantes de determinación. «Lo he pensado mucho, y, sí, quiero que me adopten, ustedes dos». Hermione se llevó una mano a la boca, conteniendo la emoción. Harry sonrió de oreja a oreja, con los ojos brillantes de felicidad. «Pero, quiero hacerlo bien, no solo la parte legal».
También, el ritual, el que une la magia y el linaje. Quiero que sea completo. Quiero que seamos una verdadera familia, ¿estás seguro? Porque si vamos con sangre, magia y todo, no hay vuelta atrás ni garantías, ¿sabes? Bromeó Harry, sin poder ocultar su sonrisa. No se hacen reembolsos por bromas, ni cambios si roncamos o si Teddy es un peligro al caminar. Perfecto. Me llevo el paquete entero, respondió la chica juguetonamente. Harry puso una mano sobre la de ella. Entonces lo haremos antes de que termine esta semana. Será rápido y seguro. Tenemos los contactos, el ritual, todo listo si dices que sí. Y si quieres, también podemos hablar de tu apellido. ¿Quieres conservar el tuyo? ¿Añadir el nuestro? ¿Cambiarlo por completo? Preguntó, ignorando el comentario de Harry sobre las lentillas. Sabía exactamente a qué se refería y no quería que casi le hiciera preguntas que aún no necesitaba respuestas. El adolescente se encogió de hombros tímidamente. No estoy segura. Quizás, algo como casi Perebel. Quiero conservar mi nombre, creo, dijo, encogiéndose de hombros otra vez. Quiero seguir con mi nombre, pero creo que, bueno, suena bien, ¿verdad? Suena perfecto, aseguró Harry. Así que eso nos deja encontrar un segundo nombre, agregó, sin poder ocultar su sonrisa. Casi Perebel suena perfecto. Ahora solo necesitamos un segundo nombre. Hizo una pausa por un momento antes de mirar a ambas brujas. Entonces, ¿será uno normal o nos apegamos a la tradición? Ante la mirada confundida de la pelirroja, Hermione tomó la palabra. La tradición que tenemos son nombres griegos. Perseo, señaló a Harry, quien hizo una reverencia teatral. Apolo, su mirada se dirigió a un Teddy dormido a solo unos metros de distancia. Y por supuesto, Hermione y Selene. Bueno, ¿me ayudarás a elegir uno o no? Apenas comenzaba a amanecer cuando Harrison Perebel ya cruzaba las puertas del Ministerio de Magia con paso firme. No necesitó anunciarse. El silencio lo precedía. Su mera presencia bastó para que los altos funcionarios bajaran la voz y los errores se hicieran a un lado. A su lado, 3 figuras vestidas de negro caminaban en perfecta sincronía. A la entrada del departamento de registro familiar, un joven asistente corrió hacia él, con las manos visiblemente temblorosas. Señor, ¿él y Lord Perebel tiene una cita? Harry no se detuvo. Ahora lo hago. Las puertas se abrieron solas. Antiguos encantamientos susurraron su nombre en lenguas olvidadas. La jefa del departamento, una bruja veterana con 40 años de servicio, palideció al entrar. Nosotros, comenzaremos inmediatamente. Harry no respondió. Simplemente deslizó una carpeta negra sobre su escritorio, marcada con el sello de la antigua y noble casa de Perebel. La jefa de departamento apenas tuvo que echarle un vistazo para comprender que todo lo necesario, certificados, avales, protecciones legales, ya estaba en regla. Una hora después, Harry abandonó el ministerio, dejando una oficina reorganizada y media docena de funcionarios mágicos todavía intentando recuperar la compostura. Próxima parada, Gringotts. En el momento en que entró al banco, los duendes ya estaban alerta de su presencia. Lord Perebel, siempre es un placer. ¿Puedo preguntar qué le trae por aquí hoy? Harry asintió levemente antes de mirar al duende. Necesito que se agilicen algunos trámites. Apoyó la mano en el mostrador, con el anillo claramente visible. Por supuesto, espero que lo hagas rápido e ignores el protocolo. Esto no será un favor para la casa Perebel. Será para el amo de la muerte. En los minutos siguientes, se activaron los sellos, se actualizaron los registros y se realizaron movimientos para aceptar y agregar un nuevo miembro a la casa de Perebel. Se convirtió en el proceso más rápido en la historia de Gringotts. Ningún duende se atrevió a cuestionar cómo se saltaban los protocolos y las reglas, y todos los que podían ayudar lo hicieron sin dudarlo. Nadie dijo una palabra al ver ciertos documentos del Ministerio de Magia. Nadie fue lo suficientemente tonto como para desafiar a un mago rodeado de perros del infierno y que llevaba el anillo de la muerte. Para entonces, habían pasado menos de 3 horas. Todo el proceso de adopción estaba legalmente resuelto.
Solo faltaba un gesto político. Faltaba un último paso. Mansión Malfoy. Abraxas Malfoy lo recibió con los modales de un viejo aristócrata. El orgullo aún brillaba en sus ojos, pero el peso de las recientes derrotas pesaba más. ¿Qué desea, Lord Pereville?, preguntó sin rodeos. Tu red, dijo Harry con calma, aunque detestaba volver a pisar ese lugar. Pero aunque los Malfoy ya no tuvieran tanto oro, aún conservaban sus contactos. Tienes acceso a ciertos departamentos del ministerio que son obsoletos y lentos. Necesito que la adopción de mi futura hija esté firmada y reconocida por todos los documentos necesarios. Hoy mismo. Abraxas se burló. ¿Y por qué debería ayudarte, después de que me despojaste del 70% de mi fortuna? Harry sonrió, no con amabilidad. Porque te perdono el 30% de la deuda, o puedo quedarme con el resto. Un silencio gélido invadió la sala. Abraxas comprendió. En un mundo donde los Pereville eran los artífices del nuevo orden, oponerse a ellos no era una opción. Media hora después, estaban listas 3 firmas de sangre pura, 2 testigos de sangre y una confirmación del ministro. Era una cámara antigua. Casi, de pie en el centro, vestía una túnica de lino blanco encantada, con los pies descalzos apoyados en un círculo tallado directamente en la roca, una trinidad de símbolos entrelazados, el ojo del tiempo, la espiral de la magia y la máscara de la muerte. Frente a ella estaban Harry y Hermione, cada uno rodeado por una figura simbólica. Detrás de Harry, la sombra protectora de Anubis, y detrás de Hermione, la silueta luminosa de Fraye. Cada deidad había declarado su deseo de presenciar el ritual de adopción. Ananke se encontraba a pocos pasos de Cassie, aunque al principio Harry protestó, sugiriendo que fueran a otro lugar o que las deidades velaran por su hijo. Los 3 hermanos simplemente convocaron a varios subordinados para que cuidaran del pequeño Sol y afirmaron que cada uno tenía motivos para estar presente. No se podía dejar sola a la futura ahijada en un momento tan importante. Otra simplemente quiso estar presente y señaló que estaban realizando un ritual mágico y que ella era la magia misma, por lo que tenía todo el derecho a estar allí. El último tuvo derecho a presenciar no solo un nuevo miembro unirse a la casa de Pereville, sino también a la muerte misma. Harry dio el primer paso hacia el círculo. En su mano sostenía una daga de obsidiana. Su hoja absorbía la luz. Extendió la palma y la hoja la cortó limpiamente. La sangre cayó, brillando con un brillo plateado sobre el símbolo de la máscara. Por la sangre que me fue dada, y la sangre que ahora elijo dar. Por el poder que reconozco en esta hija, la llamo mía. El círculo respondió. Una columna de energía negra y dorada se elevó, no oscura, sino eterna, como si el tiempo se hubiera detenido. Hermione dio un paso adelante, con la mirada firme y serena. En sus manos, un frasco contenía la esencia de runas vivientes, partículas que vibraban con cada palabra verdadera. También se cortó la palma de la mano, dejando que su sangre se mezclara con las runas, y habló claramente, por la magia que fluye a través de mí y la magia que comparto, por el vínculo que reconozco y fortalezco, la reclamo como hija. El círculo tembló, la espiral en su centro resplandeció con tonos azules y dorados. Las runas surgieron del suelo, danzando en el aire, envolviendo a Cassie como si escribieran su nueva historia en su piel, en su alma. Entonces, Cassie dio un paso adelante. La daga flotaba, girando lentamente. No tembló, no se detuvo. Su mano la sujetó con firmeza y abrió la palma de su mano. ¿Por quién fui y por quién deseo ser? Para aquellos que me salvan y me eligen. Acepto ser hija, por sangre, por magia, y por muerte. Y en ese instante, la temperatura cambió. Una sombra descendió suavemente sobre la cámara. No era oscuridad, era absoluta. Todo se detuvo. El aire dejó de moverse. El tiempo pareció contener la respiración. En el centro del círculo, se formó un velo tan negro como la noche misma, y del velo emergió una figura. No tenía rostro, no tenía forma. Era la muerte. Anubis había adoptado la misma forma que les reveló a Harry y Hermione. Ahora,
se la reveló por primera vez al nuevo miembro de la familia. Con calma, se inclinó hacia Cassie, plenamente consciente de su mirada y del ligero movimiento de su mano hacia su guadaña. Te reconozco, Cassie, hija de mi amo y señora. Que este vínculo nunca se rompa, ni por el tiempo, ni por el dolor, ni por la oscuridad. Ahora eres hija de Perebel, y la muerte lo sabe. Cassie cayó de rodillas, pero no por debilidad. Su cuerpo vibraba con fuerza. Sus ojos cambiaron, seguían siendo azules, pero ahora tenían un marrón cálido dentro de ellos, como la mirada de Hermione. Su piel, que una vez estuvo impecable, ahora tenía suaves pecas doradas en sus pómulos. Su cabello, una vez liso y oscuro, se volvió más ondulado, con reflejos rojos vibrantes y mechens negros brillantes. Cuando se puso de pie, su aura era nueva. Ahora bien, Cassie Perebel era hija por derecho, por sangre, por linaje y por magia. Hermione se arrodilló frente a ella y la abrazó con fuerza, las lágrimas caían libremente. Eres nuestra ahora. Harry los rodeó con sus brazos y, por un momento, el mundo fue solo ellos tres, un padre, una madre, una hija. La habitación todavía olía a nuevo, a madera mágica recién tallada, a pergamino sin abrir y a sueños aún por construir. Cassie estaba arrodillada sobre la alfombra, organizando su pequeña colección de libros en el estante flotante. Había insistido en ordenarlos por color en lugar de por tema, a pesar de la silenciosa protesta de los libros de runas, que seguían flotando hacia arriba cada vez que intentaba colocarlos en el nivel inferior. En la pared flotaban suavemente las últimas cartas de sus amigos de Hogwarts y, entre ellas, en un marco dorado encantado, una foto de Teddy, Hermione, Harry y ella durante su visita a Omeglest, riendo mientras intentaban atrapar un pastel volador. Teddy, de 2 años y algunos meses, irrumpió por la puerta entreabierta con su varita de juguete en la boca, murmurando Wingardium, bebé, mientras señalaba a un dragón de peluche. Casi lo atrapó corriendo antes de que se estrellara contra la mesa auxiliar. ¿Estás intentando hacer hechizos sin mi permiso, joven Perebel? Preguntó divertida mientras lo sentaba en su regazo. Casi, magia. Teddy corrió hacia ella con los brazos abiertos. Casi lo atrapó en el aire en un abrazo torpe pero tierno, riendo mientras él se acurrucaba en su regazo como si siempre hubiera pertenecido allí. Ayuda. ¿Mi pequeño caballero quiere ayudarme? ¿Me ayuda a decorar? Casi lo miró con curiosidad. Sí, casi, aquí, dijo, señalando una caja de cojines que claramente pesaba más de lo que podía cargar. Muy bien, pequeño decorador. Lo haremos a tu manera, tú mandas. Teddy asintió solemnemente, sacando pecho. Se acercó a una caja y sacó un peluche con forma de fénix. Lo abrazó contra su pecho y se lo ofreció a ella, pero antes de que la adolescente pudiera tomarlo, negó con la cabeza y, en cambio, le entregó el dragón. Para la cama, protege a Cass. Casi se quedó en silencio un momento. Sus ojos brillaban, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Gracias, Ed. Nadie me había dado un dragón protector antes, dijo mientras lo colocaba con cuidado entre sus almohadas. El pequeño niño se subió a la cama con esfuerzo, resoplando como un dragón mientras rebotaba en el colchón. Soy un caballero. Corre, Casi se derrumbó de risa. ¿Eres un dragón o un caballero? Corre, gritó, lanzándose a sus brazos. Casi lo atrapó en el aire otra vez, y los dos rodaron entre los cojines esparcidos por el suelo. Ella le hizo cosquillas, y él gritó de risa, su cabello cambiando de color salvajemente, del azul claro al rosa pálido y al verde sapo. En ese momento, un suave estallido resonó por la sala. Una voz juvenil, cálida y juguetona interrumpió: me estoy colando en la batalla del siglo, o puedo entrar sin que me persiga un dragón. Casi levantó la vista del suelo. Apoyado con naturalidad en la puerta estaba Anubis, la muerte en persona, en su encantadora y desenfadada forma juvenil, vaqueros oscuros, una sencilla camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos y pelo corto y rizado con mechens negros que brillaban con vida propia. «¡Tío Anu!», gritó Teddy con alegría,
levantando los brazos. Anubis hizo una reverencia exagerada y se inclinó hacia él. Mi pequeño sol, vengo en nombre del reino culinario para anunciar, esta noche hay cena familiar. ¿Con chocolate?, preguntó Teddy esperanzado. Y con pastel de chocolate con trocitos de fresa, respondió Anubis como si fuera lo más natural del mundo, lo cual, por supuesto, no lo era. Había tenido que convencer a Hermione de que cuidaría personalmente de su sobrino después de consumir tanta azúcar y negarse a dormir. Cas, ven, dijo el chico, girándose para abrazar a la adolescente con fuerza. Cassie lo abrazó con ternura. Su sonrisa reflejaba una nueva mezcla, paz, pertenencia y alegría. Bienvenida a casa, Cassie, dijo Anubis suavemente, sonriéndole a la joven. Esta habitación ya tiene alma propia, pero si te pareces en algo a Hermione, necesitaremos más espacio para los libros. Ella lo miró sorprendida, y asintió, gracias, Anubis, por el recordatorio. Me guiñó un ojo. Vamos, la cena no se come sola. Bueno, a menos que los fantasmas del comedor tengan hambre otra vez. La puerta del comedor se abrió de golpe entre risas. Anubis entró primero, teatralmente despreocupado, cargando a Teddy sobre sus hombros. El pequeño agitaba los brazos como si volara en una SUV a toda velocidad. Aterrizaje de dragón listo. Despeje la pista, capitana Cassie, gritó Anubis entre risas. Cassie, justo detrás de ellos, se tapó la boca con la mano, riendo con esa alegría espontánea que aún parecía nueva, pero cada vez más suya. Llevaba el pelo revuelto y llevaba una camiseta que Hermione le había regalado que decía, la magia cambia el mundo. Tan pronto como cruzó el umbral, Hermione se levantó de su asiento y caminó a través de la habitación para abrazarla. Cariño, susurró, abrazándola fuerte, esta cena es para ti, para celebrar que, desde anoche, eres oficialmente parte de nuestra familia. Lo sé, respondió casi en voz baja, cerrando los ojos y abrazándola. Le temblaba un poco la voz, pero aún no puedo creer que sea real. Hermione se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos y le acarició la mejilla con el pulgar. Es real. Es todo, dijo, antes de besarle la frente con ternura. Harry, ya sentado al final de la mesa, se levantó y se acercó, colocando una mano suave sobre el hombro de Cassie. Ya no estás sola, nunca más. Ahora nos tienes a nosotros, a tu familia. Teddy, todavía sobre los hombros de Anubis, gritó con entusiasmo, Cass es mi maná, mío, mío. Oye, pequeño sol, bromeó Harry, ¿no vas a compartirla, ni siquiera un poquito? Solo si hay pastel, respondió Teddy, haciendo reír a todos. La mesa ya estaba servida con platos humeantes, coloridos y apetitosos. Una mezcla de recetas mágicas, tradicionales y muggles, lasaña de calabaza encantada que se servía sola, panecillos que cantaban suaves melodías italianas y una ensalada que cambiaba de forma según el humor de quien la servía. Mientras todos comenzaban a sentarse, una suave brisa inundó el comedor. Las velas titilaron y un tenue resplandor dorado llenó el espacio. Con un pop discreto pero elegante, dos figuras femeninas aparecieron en el extremo opuesto de la mesa. Una tenía el pelo suelto, casi blanca como la nieve, ojos verdes brillantes, una camiseta roja desgastada, vaqueros rotos y botas. Frage sonrió con picardía, levantando una botella de vino espumoso que flotaba. ¿Llegamos tarde? Nos costó una eternidad decidir si traer postre o caos. La otra mujer, con la elegancia del tiempo en cada paso, tenía la piel dorada por el sol, el cabello rubio claro recogido en un moño suave y un vestido amarillo que parecía brillar desde dentro. Anan que simplemente sonrió cálidamente, trajimos a ambos. Esperamos que haya espacio. Harry entrecerró los ojos con una sonrisa resignada. ¿No podrías simplemente usar la puerta y perder la oportunidad de una entrada espectacular? Por favor, respondió Frage, guiñándole un ojo mientras se sentaba junto a su hermano, quien ya le hacía sitio con entusiasmo. Anan que se inclinó ligeramente hacia ella. Bienvenida, Cassie, el destino brilla más ahora que estás aquí. Frage asintió mientras robaba un trozo de pan. Y la magia también, literalmente. Por cierto, esa habitación tuya emana un poder fresco. Buen gusto en cojines. Cassie,
Todavía sorprendida, rió tímidamente. Hermione le tomó la mano por debajo de la mesa. Bueno, anunció Harry, alzando su copa, por la familia, por las nuevas raíces, por los lazos que elegimos, y por el amor que no se impone, sino que se construye. Un brindis por Cassie. Todos alzaron sus copas. Incluso Teddy levantó su jugo con ambas manos, muy serio. Por Cassie, gritaron todos al unísono. Cassie respondió, solo sonrió, con los ojos llenos de esas lágrimas que no duelen, que sanan. Durante la comida, las risas llenaron el comedor como si estuvieran encantadas. Anubis contaba historias de funerales egipcios que, de alguna manera, siempre terminaban en chistes sobre gatos. Fraya habló con Hermione sobre hechizos de protección para bebés, mientras Teddy intentaba convencer a Cassie de que su sopa tenía ingredientes secretos de dragón. Harry y Hermione compartieron gestos cariñosos, miradas, rozaron sus dedos y rieron ante chistes silenciosos. En un momento dado, Teddy se subió al regazo de Cassie y, con tono muy serio, declaró: ahora tengo 2 hermanas. Todos lo miraron confundidos. ¿2? Preguntó Harry divertido. Sí, Cassie, el bebé en la barriga de mamá, explicó con convicción. Hermione rió suavemente, acariciando su vientre. Mi pequeño rayo de sol, amor, recuerda que aún no sabemos si es niño o niña. El pequeño levantó un dedo en el aire como si eso fuera irrelevante. Entonces, muchacho, hermanito. Hermione giró lentamente la cabeza hacia las deidades, entrecerrando los ojos. ¿Alguien le dijo algo? Fraya levantó las manos como si se enfrentara a un duelo. No fui yo. Obedientemente ignoro el género de mi futuro ahijado. Ananke tomó un sorbo de vino con calma. El tiempo no revela sus secretos sin razón, ni cuando Hermione amenaza con maldiciones prenatales. Anubis, a diferencia de sus hermanas, sí conocía el lado vengativo de la bruja, por lo que simplemente negó con la cabeza varias veces. Solo leo almas, no ultrasonidos, así que no me mires. Hermione entrecerró los ojos, satisfecha. Bien, que siga así, me prometí una sorpresa y la tendré. Casi se rió a carcajadas, su rostro iluminado por algo más que la luz de las velas. No puedo creer que realmente hayas amenazado a las deidades por esto. Hermione le guiñó un ojo. Casi, una madre embarazada con hormonas no teme a nada, ni a nadie. Incluso cuando no está embarazada, murmuró Harry para sí mismo, ignorando la mirada divertida de Anubis. Más tarde, cuando el postre llegó a la mesa, una tarta de frambuesa que brillaba con un tenue brillo plateado, Ananke golpeó suavemente su vaso. Casi, ¿alguien te ha dicho quién es tu madrina? La niña, que acababa de coger una cucharada de nata, frunció el ceño. ¿Tengo madrina? Hermione asintió con orgullo. Por supuesto, es Ananke. Casi parpadeó, sorprendida. La deidad del tiempo, ¿es mi madrina? Ananke asintió con un gesto solemne y una suave sonrisa. Lo soy. El tiempo te ha observado mucho antes de que te dieras cuenta, y ha elegido caminar a tu lado. Y también es la más teatral de las 3, así que buena suerte con eso, agregó Fraya con una sonrisa juguetona, ganándose la mirada de su hermana. Hermione continuó, divertida. Anubis es el padrino de Teddy. Fraya será la madrina del bebé, y tú, Cassie, tendrás a Ananke. Harry se reclinó en su silla, levantando su copa con divertida resignación. Por supuesto, totalmente normal. Las 3 deidades cósmicas como padrinos de nuestros hijos. Mi vida es tan increíblemente mundana. La risa volvió a llenar la sala, y en medio de ese alboroto lleno de afecto, la cena había terminado. Los platos encantados se habían lavado solos y habían regresado a la cocina, y ahora suaves risas y murmullos inundaban la sala de estar de la mansión Perevel como ecos de una noche perfecta. La chimenea crepitaba con una llama dorada, mágicamente tejida para dar calor sin quemar. En el suelo, sobre una alfombra mullida, Teddy, ya en pijama y con el pelo azul alborotado, estaba sentado entre Anubis y Fraya, mostrándoles una figura de dragón que Cassie le había regalado. Cassie, con una manta sobre los hombros, charlaba con Ananke, quien le enseñaba a leer runas antiguas en el liverso de un espejo.
Hermione y Harry se sentaron en un sofá frente a ellos, ligeramente separados, envueltos en una manta compartida. Hermione apoyó la cabeza en el hombro de Harry, y él acarició lentamente su vientre redondeado, donde yacía el futuro. Míralos, susurró Hermione, sonriendo suavemente, con los ojos brillantes de emoción. Ambos, tan diferentes, y sin embargo, tan nuestros. Harry la miró cautivado. Parecía que casi había nacido para ser parte de esta familia. Y nuestra pequeña, bueno, él no permitió que fuera de otra manera, dijo, sonriendo al recordar cómo el chico la había aceptado sin dudarlo. Él supo antes que nadie que ella era su hermana. Bueno, quizá tú supiste antes que nadie que esta chica era tuya y ahora nuestra. Hermione asintió, conmovida. Puso una mano sobre su vientre, donde el bebé se movía suavemente. Todo esto, susurró. A veces me pregunto cómo llegamos aquí, lo que tuvimos que pasar, el dolor, la lucha, las pérdidas, la guerra. Y aún así, Harry entrelazó sus dedos con los de ella. Todo tenía un propósito. Cada paso, cada herida, nos trajo a esta habitación, a esta noche, a ti, a ellos, a nosotros. Hermione se giró para mirarlo y sus miradas se cruzaron, tan llenas de amor, de historia, de futuro. Harry se inclinó y la besó con ternura, con la silenciosa promesa de alguien que sabía exactamente lo que tenía y no lo cambiaría por nada. Estoy más emocionado que nunca, susurró, presionando su frente contra la de ella. Por lo que viene, por ese pequeño misterio que llevas dentro, ya seas niño, niña o dragón, añadió con una sonrisa torcida. Hermione rió, esa risa que hizo vibrar el pecho de Harry. No es un dragón, creo. Ya tengo un niño de 2 años que ruge cada vez que lo baño. ¿Y aún quieres volver a hacerlo?, bromeó, rozándole la mejilla con el dorso de los dedos. Eres increíble. Lo sé, dijo con un guiño, antes de besarlo de nuevo, esta vez más profundo y largo. Un beso lleno de certeza y ternura. Pero entonces, una vocecita interrumpió el momento. Señorita. Ambos se separaron riendo y levantaron la vista. Teddy se acercaba con paso vacilante, los brazos abiertos y la mirada soñolienta pero decidida. Quiero que me cargues. Estás calientito, murmuró, acurrucándose contra su madre incluso antes de que ella se agachara. Hermione lo levantó con facilidad, acomodándolo contra su pecho. El pequeño suspiró felizmente y cerró los ojos. Harry los rodeó con un brazo, acercándolos aún más, abrazándolos a ambos. Casi levantó la vista del sofá, sonriendo. ¿Ustedes dos van a seguir siendo adorables o también hay un turno para abrazarse? Ven aquí, hija, dijo Hermione, extendiendo un brazo. Casi fue a acurrucarse junto a ellos, y en ese momento, bajo la luz del fuego encantado y los susurros de las deidades que los observaban con cariño desde la esquina, la mañana siguiente amaneció despejada y tranquila en la mansión Perevel. La luz se filtraba por los altos ventanales, tiñendo las paredes de piedra de un suave tono ámbar. En el salón principal, Cassie y Teddy reían mientras Anubis les mostraba un antiguo tablero mágico egipcio que respondía con efectos visuales a cada movimiento. Cerca de allí, Ananke tomaba té, divertida mientras observaba a su hermano. Pórtense bien, dijo Hermione con una sonrisa mientras se inclinaba para besar la frente de Teddy. Y por favor, si vas a volar, asegúrate de que alguien te vigile, añadió Harry, abrazando a Cassie, quien puso los ojos en blanco con una sonrisa nerviosa pero divertida. Cuando dice que alguien te vigila, se refiere a alguno de tus tíos, le recordó Hermione, besándola en la frente, igual que había hecho unos segundos antes con su otro hijo. Y por Merlín, ten cuidado con esa escobe si vuelas. La última vez que te vi con Harry, pensé que uno de ustedes se caería. Lo intentaré, respondió la pelirroja, divertida por la advertencia, aunque en el fondo sabía que Hermione tenía razón. Tiene un talento natural, cariño, aseguró Harry, uniéndose a la conversación tras despedirse de su pequeña princesa y pedirle a Anubis que, si hacía algo que molestara a Hermione,
al menos no lo atrapara. Pero es lista, no te preocupes. Con un movimiento de manos, Harry y Hermione desaparecieron. Aparecieron frente a las puertas de Hogwarts, eran los mismos de siempre, pero ahora parecían más grandes. Hermione entrelazó sus dedos con los de Harry y respiró hondo. A veces pienso que estamos demasiado cerca de todo, y al mismo tiempo, demasiado lejos, susurró, con la voz llena de emociones que solo alguien como Harry podía entender. Antes de que pudiera responder, una figura de espalda recta envuelta en verde y gris descendía las escaleras principales del castillo. Minerva McGonagall los esperaba con los brazos cruzados, la mirada severa, inquisitiva, pero no hostil. Una vez frente a ellos, hizo un leve gesto con la cabeza, con la formalidad propia de su posición. Lord y Lady Pereville, Hogwarts les da la bienvenida. Gracias, directora McGonagall, respondió Hermione cortésmente, con un ligero asentimiento. El castillo es magnífico, dijo Harry con sinceridad. Dicen que los lugares con historia tienen alma. Este sin duda la tiene. La mirada de Minerva se suavizó un poco. Tiene toda la razón, Lord Pereville, aunque muchos consideran este lugar su hogar. Ahora, si fuera tan amable de acompañarme a la oficina. Los tres caminaron por los pasillos de piedra. Algunos retratos los observaban con interés. La armadura relucía con un encanto renovado, aunque las losas bajo sus pies seguían desgastadas por siglos de pisadas. Permítame decir, dijo Minerva en un tono más personal mientras se acercaban al ala oeste de la torre, que lleva su embarazo con admirable elegancia, Lady Pereville. Hermione sonrió, llevándose una mano de nuevo al vientre. Gracias, directora. 7 meses ya, y todavía me siento como si estuviera en la tercera semana, aunque mi espalda no me lo permitiría. Minerva esbozó una breve sonrisa, algo inusual en ella. ¿Y usted, Lord Pereville, sigue siendo presidente del Sésam después de meses de ausencia? Sí, todos estuvieron de acuerdo, y sinceramente, directora, el título de presidente no es tan diferente de cualquier otro cargo dentro del Sésam. Después de todo, nuestro objetivo no es ni personal ni político, sino promover la educación, ofrecer apoyo y mejorar la sociedad. En esta ocasión, Lord Rousier estuvo a cargo de seleccionar a los evaluadores para los exámenes de fin de año. Esperemos que haya sido una decisión sabia, respondió Minerva con un tono marcado por un prudente escepticismo. Al llegar a la oficina, los tres tomaron asiento tras una breve oferta de té, que ambos Pereville rechazaron, alegando que no les gustaba la bebida inglesa. Minerva los observó con genuina curiosidad. ¿Y bien qué te trae por aquí? Hubo una breve pausa. Hermione miró a Harry, animándolo a hablar. Estamos aquí para formalizar el cambio de nombre legal y mágico de nuestra hija. Minerva frunció el ceño. Hija, ¿me podría dar el nombre completo, por favor? Preguntó con precisión. Todos sabían que los Pereville tenían un hijo, un niño pequeño, y era evidente que esperaban otro. La idea de que ahora tuvieran a otro niño misterioso estudiando en Hogwarts era confusa. Harry tomó una carpeta pequeña y la dejó sobre el escritorio. Cassie Artis Pereville, 4º año, Ravenclaw. Minerva parpadeó, con la mente acelerada. Cassie, Artemisa, no tengo ningún estudiante con ese nombre. Anteriormente era conocida como Cassie Fox, añadió Harry en voz baja. La expresión de Minerva cambió. Por fin la recordó. Ah, sí, Cassie Fox, una estudiante excepcional, reservada, sí, pero siempre entre las mejores. No sabía que tuviera lazos familiares. Ahora sí, respondió Hermione con firmeza. Es nuestra hija. ¿Cómo conseguiste adoptarla tan rápido? Preguntó Minerva, no con recelo, sino con genuino interés. Al fin y al cabo, era bien sabido que desde que los Nat anunciaron la adopción de una niña, incluso mediante un ritual de sangre que la convertía en una auténtica Nat, cada vez más brujas y magos habían mostrado interés en la adopción. Asuntos privados de la Casa Pereville. Nuestra fundación y nuestros contactos legales lo hicieron posible, explicó Hermione sin entrar en detalles. Minerva asintió lentamente y sacó su varita. Comenzó a actualizar los registros mágicos de la escuela. Cuando el brillo del pergamino se desvaneció y la tinta mágica terminó de sellar el nuevo nombre,
Hermione se puso de pie con cierta dificultad, estabilizándose detrás de la silla. Le agradecemos su cooperación, señora directora, pero quiero dejar algo muy claro. Minerva miró hacia arriba. Cassie es una chica reservada e inteligente, pero también ha vivido cosas que ninguna joven debería vivir. No me importa el sistema, las reglas ni las viejas tradiciones. Si algo le pasa aquí, si un estudiante la maltrata o un profesor hace la vista gorda, la sacaré de esta escuela sin dudarlo. Minerva mantuvo la compostura, aunque un ligero cambio en su mirada reveló que comprendía la profundidad de esas palabras. Lamento que experiencias pasadas justifiquen sus preocupaciones. Le aseguro que los estudiantes aquí están protegidos. Hermione sonrió, pero sin rastro de humor. Protegidos, murmuró. Sabemos que hay maldiciones en los pasillos, burlas disfrazadas de chistes, alianzas tóxicas entre casas. No te pido que lo entiendas. Te lo advierto, no haré la vista gorda. Harry no dijo nada. Su sola presencia completaba la amenaza silenciosa. Al salir de la oficina, los pasos de los Perevel resonaron por los pasillos, ahora más vacíos, reducidos por las vacaciones. Sin embargo, antes de llegar a la puerta principal, un cálido resplandor descendió del techo abovedado. Frank, el Fénix, revoloteó suavemente antes de posarse en una cornisa cercana. Observó a Harry en silencio antes de inclinarse hacia él. Harry extendió una mano y acarició suavemente las plumas llameantes. Entonces el pájaro se giró hacia Hermione, quien, con cierto esfuerzo, levantó el brazo para recibirlo. ¿El viejo daltónico lo dejó aquí?, preguntó en voz baja. O tal vez, se quedó por voluntad propia, respondió Harry. Al abrirse las puertas del castillo, vieron a varios estudiantes apostados entre columnas y ventanas. Algunos los saludaron con gestos tímidos. Otros simplemente observaban con los ojos abiertos, murmurando entre ellos. Hermione estaba a punto de seguir caminando sin prestar atención, pero Harry se detuvo. Les damos algo para recordar, acosar. Pero ya había girado la cabeza. Con un sutil movimiento de varita, conjuró una señal discreta. En la colina cercana, aparecieron 8 figuras vestidas de negro con una tenue nube de humo. Eran altas, erguidas, con el rostro oculto tras máscaras ceremoniales. Los sabuesos del infierno. Los estudiantes cayeron en un silencio total, algunos con la boca abierta. Muy sutil, murmuró Hermione divertida. Tuve que aprovechar el momento. Al descender los escalones, los perros formaron una fila, escoltándolos en silencio. El viento ondeaba sus mantos negros. El jardín trasero de la mansión Perevel se había convertido en el lugar favorito de la familia, y para los dioses que los acompañaban, era un refugio inusual pero cálido. Aunque solo llevaban 1 año y medio viviendo allí, la huella familiar ya se sentía. Arbustos de bayas que danzaban con las risas de los niños, bancos flotantes donde a veces los libros abiertos se dormían. Una ligera brisa primaveral agitaba las copas de los árboles encantados, liberando pétalos que giraban en el aire como si el tiempo mismo les hubiera concedido una pausa. En el centro del jardín, se había trazado un pequeño campo de entrenamiento sobre la hierba, con muñecos de práctica hechos de madera, paja y un poco de magia. En un extremo, Teddy se tambaleaba con una espada de madera más grande que su antebrazo, con su carita redonda brillando de emoción. Su cabello, que cambiaba de color cuando se emocionaba, ahora era de un tono entre castaño oscuro, rosa y despeinado, como el de su padre y su madre. Así, mi pequeño sol, lo animó Anubis, agazapado junto a él con una amplia sonrisa. Golpeé con los pies, no con tus bracitos. La sombra sigue la intención. El niño frunció el ceño y alzó la espada con todas sus fuerzas. Soltó un grito agudo y se abalanzó sobre el muñeco de prácticas. La espada, tocada por sus pequeñas manos y la emoción de su corazón, comenzó a brillar con una tenue sombra líquida. Un instante después, con un golpe torpe pero enérgico, la espada golpeó el cuello del muñeco. La cabeza de madera giró y cayó, rodando por la hierba. Teddy se quedó mirando sorprendido, y luego estalló en risas. Lo logré,
Tío Anu, Cassie, mira, yo también tengo sombras como las tuyas, gritó, corriendo con los brazos extendidos y las piernas temblorosas hacia su hermana mayor. Cassie, de pie a varios metros de distancia, entrenaba con Ananke, la diosa del tiempo y su madrina, un hecho que la adolescente aún estaba asimilando. A diferencia de Teddy, controlaba su magia con creciente precisión. Canalizaba las sombras que ahora le pertenecían mediante su ritual de sangre, combinado con su herencia mágica y la bendición de Anubis. Ananke había creado, con un movimiento de sus manos, varios muñecos ilusorios que se movían en diferentes direcciones. Casi respiró hondo, concentrándose, mientras una lanza negra, como el vacío entre las estrellas, surgía de su sombra. La lanzó sin dudarlo. El muñeco explotó en partículas de luz al contacto. Buen control del ritmo, dijo Ananke con una sonrisa de aprobación, girando ligeramente la muñeca para llamar a otro muñeco del suelo. Intenta con dos a la vez. Divide tu atención, no tu intención. Casi asintió, con sudor en la frente, pero con la compostura intacta. Fue entonces cuando Teddy se abalanzó sobre ella, riendo, rodeándola con sus pequeños brazos por la cintura. Casi apenas logró girarse y abrazarlo para no caerse. Yo también tengo sombras, igual que tú, y como mamá y papá, dijo con orgullo, con su voz infantil llena de emoción. Casi lo levantó levemente y lo acunó riendo, frotando su nariz contra la de él. Sí, pequeño. Somos una familia de lunáticos mágicos, respondió ella, mirándolo con ternura. Desde la distancia, Anubis observaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa suave, casi nostálgica. Se giró para mirar a Cassie, quien ahora conjuraba nuevas sombras mientras balanceaba suavemente a Teddy en su cadera. Con un gesto, partió en dos a uno de los muñecos con una sombra nítida que emergió de sus pies. El dios de la muerte dejó escapar una risita baja. Si no lo supiera con seguridad, juraría que es la hija biológica de Gemaíeni, murmuró. Un sabueso del infierno que descansaba a sus pies levantó la cabeza y gruñó con un tono áspero y divertido. Genial. Ahora no solo tenemos que preocuparnos por huir de uno de ellos, sino de dos. Anubis asintió. Estamos condenados. Ananke caminaba suavemente por el césped. Miraba a los niños con una mezcla de afecto y cariño. Su hermano tenía razón, los Perebel eran diferentes, empezando por el hecho de que no gritaban ni corrían al descubrir quiénes eran. Disfrutaban de su compañía. Les habló con un tono alegre. ¿Quieren algo de beber? Tengo limonada encantada con burbujas que cambian de color, o jugo de naranja. Limonada, gritó Teddy, levantando una manita. Casi se rió mientras lo bajaba y él corrió emocionado hacia una mesa cercana. Mientras tanto, Anubis se acercó al muñeco decapitado y recogió la cabeza con una ceja levantada. Sombras envolviendo una espada de juguete. Su mirada volvió al desastre que el adolescente había armado segundos antes. Si eso es lo que esos dos pueden hacer ahora, no quiero ni imaginar cómo será el próximo, considerando quiénes son sus padres, terminó Anubis en voz baja, mirando al cielo azul con una extraña mezcla de miedo y esperanza. Temía por sus perros, y conociendo a su hermana, Fraye sin duda le haría algún regalo a su próximo ahijado. Y además, ¿quiénes son sus padres? Solo esperaba que el niño no heredara la suerte de Harry, o mucha gente estaría en apuros.